Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda edición de Conversaciencia. Me alegra ver que tenemos algunas caras conocidas y público fiel que repite desde la primera edición que tuvimos hace un mes. Hoy vamos a cambiar de tercio. En vez de hablar de una disciplina científica y de un caso práctico como el mes pasado, vamos a hablar de toda la ciencia en general. Vamos a hablar de cómo la ciencia se percibe en la sociedad, cómo está influyendo el clima social que tenemos en la actualidad, en la percepción de la ciencia y qué podemos hacer desde la ciencia. Para ello tenemos a Ana Muñoz Van den Eijde, os presento, compañera mía del CIEMAT, es la responsable de la unidad de investigación en ciencia, tecnología y sociedad de nuestro centro del CIEMAT. Se dedican a estudiar la relación, precisamente la temática que vamos a tratar hoy, la relación entre ciencia y sociedad, cómo percibe el público la ciencia y qué podemos hacer desde la ciencia para mejorar nuestra sociedad. Como moderadora tenemos el placer de contar de nuevo con Lorena Sánchez de The Conversation, que es una de las tres bandas de esta colaboración que tenemos entre el CIEMAT, The Conversation y las bibliotecas públicas de Madrid. Os dejo con ellas y estoy seguro que vamos a disfrutar de esta segunda edición, tanto o más como de que disfrutamos de la primera. Muchas gracias, Fernando. Vale. Pues muy buenas, Ada, ¿cómo estás? Y muy buenas, muchísimas gracias a todos por venir. Desde luego, es un gustazo que estéis aquí. Y antes de entrar a saco en la propuesta de esta jornada, permíteme, Ana, que haga una pregunta. Porque la pregunta es, ¿qué es la ciencia para nosotros? ¿Qué es la ciencia para todos nosotros, para los que estamos aquí? O sea, los que estamos aquí, que somos la sociedad, es lo que ella estudia. Los comportamientos de la sociedad en relación con la política y en relación con los fenómenos sociales que nos ocurren. Pero estoy segura de que cada uno de los que estamos aquí tenemos un concepto distinto de lo que significa ciencia. ¿Qué es la ciencia? A lo mejor lo asociamos con dinosaurios, con vacunas, pero ¿cómo hacéis ciencia para estudiar el comportamiento? Explícanoslo. ¿Qué vínculo hay entre la ciencia para estudiar el comportamiento? Y además relacionado con política. Antes decía por ahí, vamos a hablar de política y era política. Se me estalla el cerebro. Pero tan importante es, ¿qué tiene que ver la ciencia aquí? Pues son muchas preguntas, Lorena, pero bueno, vamos a ver. Ciencia es obtención de conocimiento por unos procedimientos estandarizados y fiables que nos permiten asegurar que el conocimiento que tenemos... Es que más alto y despacito. Perdón, más despacio y más alto. El conocimiento... Sí, acercaos para acá un poco. Claro, las primeras filas están vacías, pero vamos, hablo un poco más alto, sí. La ciencia es una obtención de conocimiento mediante un método fiable, sistemático y que nos permite garantizar que es el mejor conocimiento que tenemos en el momento. Luego va cambiando. Normalmente la gente asocia la ciencia con lo que llamaríamos las ciencias duras, con la biología, la química, pero también se hacen cosas muy importantes en ciencias sociales, que es lo que hacemos nosotros. El CIEMAT es un centro que trabaja sobre todo en el campo de ciencias duras y mucho en desarrollo tecnológico. La mayor parte de las personas que trabajan allí pertenecen a ese ámbito de las ciencias duras, pero hay unas poquitas personas, unas 4 unidades, que hacemos también investigación social. Y en la unidad que yo dirijo, en mi unidad, lo que hacemos es precisamente analizar la relación de la ciencia con la sociedad. Para eso lo que hacemos es analizar lo que nosotros decimos que es la imagen social de la ciencia, que definimos como el mapa mental, la imagen, la red de conceptos y de ideas que todos nosotros tenemos sobre la ciencia almacenada en nuestro cerebro, que depende de lo que hayamos aprendido, de lo que leamos, de lo que oigamos a la gente a nuestro alrededor, etcétera. Y en ese contexto, en una sociedad además como la nuestra, cada vez la relación de la ciencia con la política es más estrecha. Por eso, aunque no somos especialistas en ciencia política, sí que analizamos mucho cómo influye la política en la ciencia. Porque eso tiene dos vertientes, es decir, la relación de la ciencia con la política va de dos maneras. Por un lado tenemos lo que llamaríamos la política científica, que es lo que hace el Ministerio de Ciencia y el Gobierno y que decide qué fondos se dedican a ciencia, cómo se regula, cómo se gestiona, qué se financia, es lo que determina, es la política sobre qué ciencia se hace.
Y luego tenemos la otra rama, que es la que está cobrando cada vez más importancia, que la hemos visto muy claramente durante la pandemia, que es la ciencia para la política. Es la ciencia que permite ayudar a tomar decisiones en el ámbito de la política, aportando ese conocimiento de calidad que proporciona la ciencia. Has dicho algunas cosas que son interesantes. Tienen herramientas fiables, confiables. Yo no sé si ahora tenemos algo confiable a nuestro alrededor. En este momento en que es incertidumbre todo, la ciencia ofrece herramientas fiables para estudiar los comportamientos humanos. Y más en el vínculo con la política. En uno de sus textos leía que la política ha dejado de ser algo para ofrecer soluciones. La política, o sea, la política comunitaria, el ayuntamiento, todo esto en principio está para ofrecer soluciones, para convertirse en un problema. Tenemos una percepción de la política como un problema. De ahí los comentarios nos vuela la cabeza. ¿Cómo detectáis esto? ¿Por qué sabéis esto? Aunque parece lo palpamos, no lo vemos. Esa frase está basada en un artículo que publiqué hace tiempo en el que me apoyé en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS hace cada mes una encuesta en la que preguntan siempre lo mismo. Preguntan lo mismo, unas cuantas preguntas fijas y otras nuevas en función de lo que quieran estudiar. Una que se repite siempre desde que existe el CIS es una pregunta sobre el principal problema que los españoles perciben. ¿Cuál es el principal problema del país para ellos? Y durante la mayor parte de las ediciones anteriores, durante muchos años, los principales problemas fueron el terrorismo, fueron la economía, y dependen siempre de cuál es lo que en los medios de comunicación leemos que está afectando. Pero desde hace tiempo, durante además determinados periodos, entre los temas que más preocupaban a la gente salía el tema de la política. Eso oscilaba y siempre coincidía con un cambio de ciclo político. Es decir, se incrementaba mientras estaban acabando los gobiernos socialistas, bajaba cuando ya los gobiernos socialistas perdían las elecciones y empezaban a gobernar los gobiernos del PP. Pero a partir del segundo gobierno de Rodríguez Zapatero, la política empezó a convertirse en uno de los principales problemas, en uno de los 3 principales problemas, y desde entonces no se ha quitado de ahí. Y además ahora cada vez sube más porque se recogen distintas menciones. La preocupación por la política es por los políticos, por el comportamiento de los políticos, por la corrupción. Entonces, cuando sumas todos esos temas, realmente la política ahora mismo sería la principal preocupación de los españoles. La política ha pasado de ser una solución para lo que queremos a convertirse en un problema para los que la vivimos, ¿no? Sí, eso también está en realidad muy determinado por el hecho de que estamos constantemente oyendo noticias de que la política va muy mal, de que los políticos no se entienden, de que se están pegando. Vivimos en un clima de mucha crispación y de muchísima polarización. Claro, este es otro de los grandes factores que detectan y estudian. Y seguro que para todos los que estáis aquí también aparece la polarización, ha comenzado en nuestras vidas como un problema en el que tenemos que manejarnos, ¿no? Yo recuerdo que antes se hablaba del bipartidismo como una problemática en la política y que impedía y que incluso podía ser malo para la democracia. Ahora tenemos la polarización como un problemón que también se asocia a que puede terminar con la democracia, con el sistema democrático. Pero ¿qué es la polarización? ¿Cómo la definís? Bueno, polarización ha habido siempre. Y de hecho, por ejemplo, en España no tanto porque tenemos un sistema multipartidista, pero en países en los que tienen solo 2 partidos mayoritarios, como por ejemplo en Estados Unidos, siempre la ha habido. Estaban los demócratas y los republicanos. Entonces, polarización siempre ha habido, pero antes era polarización política en el sentido de un espectro ideológico dividido como en 2 mitades. Pero de los últimos tiempos, aunque he estado leyendo bastantes cosas estos últimos días y se viene arrastrando desde hace mucho, lo que ha pasado es que la polarización ha dejado de distinguirse solo desde un punto de vista ideológico, ser de izquierdas o ser de derechas, a convertirse en una herramienta para sumar todos los conflictos en uno. A ver si me explico. Es decir, antiguamente en una sociedad
más equilibrada, la gente tiene un conflicto en algunos temas, pero se pone de acuerdo en otros. Entonces tú puedes estar en desacuerdo con tu vecino por algún tema de gestión municipal, pero luego estás mismo de acuerdo con ese vecino en, yo qué sé, pues en cómo están funcionando las cosas en el gobierno o lo que sea. Pero de un tiempo a esta parte lo que se está haciendo es que todos los conflictos se alinean en torno a dos bandos, ¿no? De manera que ahora hablamos ya de polarización afectiva, porque además lo que está ocurriendo es que el otro grupo ha pasado a convertirse en el enemigo. Y entonces se habla incluso en términos bélicos, ¿no? Es decir, es que el que piensa distinto como yo o los otros son alguien a quien hay que derrotar o incluso hay que exterminar. Y entonces está generando un clima de muchísima tensión. De manera, además, eso, que todos los conflictos se suman y entonces todas las distintas facetas de la convivencia de una sociedad se sitúan en dos grupos. Por eso también está afectando mucho a la ciencia, porque la ciencia está pasando a formar parte de ese campo en el que se establecen los conflictos. Claro. Vamos a llegar a cómo afecta a la ciencia, pero un poco en lo que nos está afectando a todos. No sé si reconocemos